alegría de poder entrar en su casa como cada noche. Nos hemos demorado por esas cosas de la tecnología. Uno siempre espera que todo funcione normalmente y en el gran día de la semana, en donde tenemos un invitado tan especial, nos hemos demorado un poco el inicio. Lo que voy a hacer ya mismo es preguntarle a Canal Luz, a la gente de Canal Luz, si me pueden dar los 10 minutos que nos hemos demorado en comenzar el programa para aprovechar bien a nuestro invitado y tener esta grabación ya dispuesta que dure lo que siempre duran los programas, 1 hora. Mi invitado en esta noche es un gran expositor de la palabra de Dios, alguien que se toma la enseñanza de la palabra de Dios en serio. Y he visto y he escuchado muchos de sus sermones y hoy es para mí un tremendo privilegio presentarle a la audiencia de La Puerta Abierta y de Canal Luz al doctor Armando Alducin o Alducin. A mí me gusta más Alducin. ¿Qué tal, Armando? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente, Pastor Juan Pablo, me da mucho gusto que me hayan invitado. Es un privilegio para mí de veras compartir este tiempo con ustedes. Armando, vos sabés que le pregunté a algunos pastores de Buenos Aires cuántos te conocían y no hay muchos que te conozcan. ¿Hay alguna razón por la que no visitas tanto la Argentina? Bueno, la razón es que no me invitan. ¿Verdad? Yo voy a donde me inviten y realmente hemos cancelado bastantes viajes ya al extranjero. Me estoy dedicando mucho más al grupo de líderes que tenemos en México. Y pues ya, ahora con lo de la pandemia, pues todavía se agravó la situación. Naciste en una familia cristiana, Armando. ¿Nos podés contar un poco cómo fue que entraste en el mundo de la fe? Muy bien. Bueno, pues no, en México la mayor parte, mis abuelos paternos vienen de Palermo, de Italia, como te estaba comentando hace algún tiempo. Mi padre se mudaron a España, de ahí vinieron a México en el siglo XIX y eran muy católicos, entonces crecimos en un ambiente católico, asistimos a colegio La Salle, mi hermano y yo, primaria, secundaria, y como a los 13, 14 años de edad me convencieron que yo debería ser un cura, no sé cómo dicen en Argentina, o sacerdote. Sí. Entonces entré al noviciado y pues ya estuve a punto, ¿verdad?, de ser cura cuando una noche en el seminario uno de los arzobispos nos dijo que teníamos que hacer un voto de celibato sacerdotal. Y le preguntamos, bueno, ¿qué es eso? Dicen, bueno, es que ustedes no se pueden casar si abrazan el celibato, el sacerdocio. Y pues ahí me molestó mucho eso, yo no estaba muy enterado al respecto. Y al otro día me levanté muy temprano, nos levantaban a orar a las 6 de la mañana, a rezar más bien, y vi pasar por ahí afuera del seminario a una muchachita en una bicicleta y me llamó mucho la atención. Entonces yo le hablé a mi papá, a la media hora le dije, papá, fíjate que anoche me dijeron el arzobispo que teníamos que mantenernos célibes, que no íbamos a poder casar. Y quiero decirte que a mí me gustan las mujeres. Entonces mi papá pegó un brinco, ¿verdad? Muy contento y me dice, realmente él no quería que yo fuera cura. Él sabía muy bien, ¿verdad?, todo lo que se encuentra detrás de todo lo que es la curia romana. Bueno, total que yo me decepcioné muchísimo de la religión. Jamás nos enseñaron la Biblia. Entonces, a los 15 años, tenía un profesor ateo de matemáticas, me convenció, comencé a estudiar la dialéctica materialista a los 15 años, el comunismo, leí el Capital de Marx, el Manifiesto Comunista, y pues a los 16, 17 años de edad abracé el Partido Comunista Mexicano. Nos persiguieron durante mucho tiempo aquí en México. Sí. Atravesé muchas circunstancias muy desagradables y a los 26 años de edad llegué a una crisis existencial muy grave, donde me quise quitar la vida 2 veces. Entonces mi hermano Alejandro, que fue el primero que se convierte en nuestra familia, 12 años menor que yo, me comienza a hablar de Jesús. Y le dije, yo no quiero saber nada de ninguna religión, ya estudié el hinduismo, a Zoroastro, Mahatma Gandhi, el Corán, Popol Vuh, el Tripitaka de Buda, y yo no quiero saber nada de religiones.
Y me impactó que me dijera, no te vengo a hablar de una religión, te vengo a hablar de un hombre que murió, fue enterrado y resucitado a los 3 días, se llama Jesucristo. Y cuando él me dijo eso, le dije, bueno, Jesucristo es de la Iglesia Católica. Y dice, no, el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con un hombre que vive. ¿Por qué no lo pruebas? Y me regaló el Evangelio de Juan. Cuando llegué a Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, en ese momento me hinqué de rodillas y le dije a Dios, Señor, si tú existes, yo te necesito, porque fue un radicalismo extremo el que yo estaba en ese momento enfrentándome. ¿O era Jesús realmente el camino? Porque Él no dijo, yo soy una verdad, sino Él dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo soy uno de los caminos, sino yo soy el camino. Y más que nada, yo soy la vida. Yo soy la razón por la cual tú fuiste engendrado y cuando estabas en el vientre de tu madre, yo fui el que te saqué del vientre de tu madre. Entonces le pedí a Cristo que entrara a mi vida por primera vez. Y desde ese momento yo supe que ya había llegado al final de mi búsqueda. Cuando encontré a Jesús, yo supe que era Él lo que yo estaba encontrando, el vacío que tenía en mi corazón. Y a los 3 años, esto fue en 1974, en el 77 entro ya de misionero, unos misioneros presbiterianos, vivíamos en el puerto de Acapulco, y me invitaron a ir a la sierra entre Oaxaca y Guerrero, que son 2 estados mexicanos, y ahí estuve 3 años con los indígenas, y yo pensé que realmente Dios me llamaba para ser misionero. Cuando bajé de la sierra a los 3 años me di cuenta que yo tenía la capacidad de compartir la palabra de Dios. Comenzamos a tener estudios. En 1979-80 el equipo de Luis Palau precisamente me llama. En aquel tiempo su director era Juan Guillermo en México y me invita a formar parte como un evangelista asociado de Luis Palau. Entonces, pues me mandaron a todas las provincias de México a predicar el evangelio, prepararle a Luis las cruzadas principales. Y ya en el 81 ya me salí, formé nuestra propia organización, hasta que llegamos a los 90, cuando ya hicimos Vida Nueva para el México, crecimos muy rápido, y entramos a los satélites, a la tecnología moderna, y desde entonces, Juan Pablo, Dios nos ha bendecido, gracias a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Qué tremendo testimonio. Déjame decirte que fui amigo de Juan Guillermo o John ¿De Williams. veras? Sí, sí, claro. Estuvo en mi casa alguna vez y también soy amigo de Galo Vázquez y de Guillermo Conar y vos sabés, también soy muy amigo de Luis Palau desde hace muchísimos años. ¿De Benjamín Orozco? ¿Cómo? Benjamín Orozco. También. Bueno, estamos teniendo unas reuniones, Armando, y me va a gustar invitarte los domingos a la noche, y hemos hecho como un grupo de líderes latinoamericanos y hemos producido una carta a los líderes más jóvenes y también hemos producido una carta a las iglesias que han perdido sus pastores, como ya gerontes, jurásicos del Evangelio, y nos encontramos allí con Orozco, con Timoteo Ost, también de México, con Andrés Castelazo de la zona de Chiapas, y Samuel Olson y Héctor Pardo, en fin, un grupo de amigos que nos juntamos y estamos pensando, bueno, ¿cómo podemos bendecir a las generaciones que siguen detrás de nosotros? Armando, vos sabés que escuchando el testimonio, digo yo, ¿cómo son los planes de Dios? Que te dejó vivir esa etapa del ateísmo, porque déjame pensar, déjame decirlo en voz alta, como que te hizo estudiar lo que después vos conocés a fondo y ahora con la palabra de Dios podés rebatir, podés contestar. Exacto. ¿Cómo mirás esa etapa, llamémosle oscura, de tu vida a la luz de lo que Dios te permitió luego hacer? Claro, si recordamos por qué Dios 40 años tuvo a Moisés enseñándole filosofía, la cultura de los egipcios, la milicia. O sea, no hay ninguna etapa en nuestra vida que haya sido desperdiciada. La razón por la cual nos lleva
diferentes etapas, en la perspectiva que yo tengo actualmente, es preparando precisamente para la misión para la cual nacimos. Entonces, como tú bien lo has dicho, esto me sirvió a mí mucho. El Evangelio Juan Pablo en México llegó a finales del siglo XIX y hasta 1970, 70s, 80s, el Evangelio alcanzó a ser baja nada más en México. La clase media alta no había sido alcanzada hasta los 80s. Entonces, todos los profesionistas, médicos, abogados, licenciados, etcétera, etcétera, veían a los pastores como algo muy bajo, o sea, al grado que tú decías, eres pastor y te preguntaban dónde estaban tus chivos, dónde estaban tus ovejas, tus cabritos o tus caballos. Entonces, durante ese tiempo comenzamos a tener conferencias en un hotel del Marisabel Sheraton en la Ciudad de México y comenzamos a tener temas como creación, evolución, la filosofía del ateísmo, qué es la vida, y comenzamos a ver que llegaban políticos y llegaban de personas de la clase media que estaban interesados a profundizar y a descubrir que los pastores no somos incultos, que tenemos bastante educación, que nos preparamos y que podemos presentar defensa ante cualquier filosofía o cualquier tipo de pensamiento que pudiéramos enfrentar. Entonces yo pienso que esta fue la razón por la cual Dios permitió que yo anduviera en esos terrenos intelectuales, ¿verdad?, del ateísmo, para que pudiera realmente, como tú dices, después tener bastantes debates que la mayor parte los ganamos en México durante esa época. Armando, me gusta mucho este tema porque Latinoamérica está siendo objeto de un ataque despiadado que trata de deconstruir, es decir, de destruir, es la verdad, ¿no? A la familia, a la iglesia, todo lo que nosotros conocemos como instituciones, aún la democracia. Viene muy escondido, viene disfrazado de modernidad y de progresismo, pero esto no es nuevo, ¿no? Y está llegando a Latinoamérica. ¿Cómo ves esta batalla que tenemos como cristianos que enfrentar en estos años? Bueno, mira, Juan Pablo, creo que estás enterado cuando cayó el comunismo en 1989 Sí. y Mikhail Gorbachev dijo que en su famoso libro La Perestroika, que la razón por la cual la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había sido derribada era por dos factores: el ateísmo, haber sacado a Dios, y haberse aislado del capitalismo. Y en 1995, 4 o 5 años después que cae la muralla de Berlín, se reúnen en Brasil el expresidente Lula y otros líderes, Castro, Chávez, etcétera, etcétera. Inclusive el presidente que tenemos actualmente, López Obrador, estuvo en esa reunión y desarrollaron una agenda para poder tratar de volver otra vez a resucitar la filosofía socialista con otros matices que le dieron. Y entonces, entrando en el siglo XX, el XXI en el que nos encontramos, comenzaron a unirse a una agenda global. Esta agenda global que se encuentra, que no son agencias gubernamentales, sino son organizaciones no gubernamentales, están financiadas por multimillonarios. No sé si es prudente decir los nombres, pero es un grupo... Soros, entre ellos, y Rockefeller. Rockefeller, George Soros, los Gates, ¿verdad?, que tiene el control de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud e inclusive el Partido Demócrata de Estados Unidos. Entonces, George Soros se reunió hace poco con el presidente de España, estuvo en Argentina también, y lo que están haciendo ellos es renegociar las deudas de los países latinoamericanos con la única condición de que introduzcan la ideología de género. De lo cual, mañana que entrevistes a César Vidal, que él es experto en esto, te lo puede explicar. Y entonces están destruyendo lo que es la familia, los valores judeocristianos, y esto es un fenómeno que estamos viendo que inclusive ya llegó a Estados Unidos. Vemos ahorita que la guerra es tremenda contra el presidente Trump, porque si pierde ahora las elecciones en noviembre Trump, perderemos nuestras libertades y garantías individuales
Estoy hablando a nivel global, no solamente Estados Unidos. Son las elecciones más decisivas de toda la historia, donde está de por medio la familia, la oración y todo este movimiento que la agenda global está tratando de financiar para derribar precisamente la institución más santa y más sagrada que existe, que es el matrimonio. ¿Y cómo ayudar a la audiencia a dar razón de nuestra fe? Porque planteamos bien generalmente lo que está sucediendo, pero hay gente que se me acerca y me dice, bueno, ¿qué le digo yo a la maestra de mis hijos que le quiere enseñar la ideología de género? ¿Qué defensas tengo yo? ¿Qué argumentos tengo yo? ¿Dónde podríamos ver de cómo educar a la gente de a pie, que le decimos nosotros aquí, para que dé razón de su fe? Desgraciadamente, Juan Pablo, estamos atravesando una de las señales de los últimos tiempos que se conoce como la apostasía. Antes de la pandemia, una gran cantidad de cristianos en todas las iglesias a nivel mundial, principalmente en Latinoamérica, porque en Europa ya el cristianismo está diluido casi totalmente. Pero cantidad de cristianos llenaban nuestras iglesias, y digo cristianos profesantes, entre comillas cristianos, que iban el domingo a la iglesia y entre semana en muchas iglesias no se discipula, muchos pastores no están teniendo a sus Timoteos ni entrenando hombres, y llega la pandemia y Dios comienza a purificar la iglesia, porque ahora el mensaje de Dios es, bueno, tú me decías que no tenías tiempo entre semana, estabas muy ocupado para poder oírme, ahora voy a permitir, ¿verdad?, que estemos encerrados en las casas durante el tiempo de la cuarentena que sucedió los meses marzo, abril y mayo, y vas a tener tiempo de oírme. ¿Por qué Dios permite esto que estamos atravesando? No cabe duda que todo está, independientemente que está pavimentando el camino para el surgimiento del anticristo y el nuevo orden económico internacional que se viene, Dios está preparándonos a nosotros porque es tiempo que los cristianos tomen en serio a Dios. Entonces, ahora que nos enfrentamos con un mundo incierto, un mundo amenazador, donde por todos lados todos los sistemas están siendo derrumbados a nuestro alrededor, el cristiano comienza a preguntar, oye, aquí, allá, es hora de regresar a Dios. Es hora de entender que necesitamos una relación personal diaria con Dios a través de la Biblia, a través de la oración, y los cristianos tienen que despertar y levantar las cabezas porque se vienen en el mundo cosas peores antes de que la iglesia sea sacada de este infierno que se está viviendo ya en el mundo. Pero el mensaje ahorita, Pablo, es vuélvanse a Dios con todo el corazón, con toda su alma. Busquen al Señor en la palabra. Es tiempo de que aumentemos nuestro tiempo de oración, porque si nos desenfocamos, no vamos a poder discernir la voz del Espíritu Santo. Gran consejo, Armando. Hablaste de la apostasía, y yo siempre pienso que algunas palabras que usamos con mucha frecuencia nosotros los predicadores, no necesariamente todo el mundo la entiende. ¿Qué significa esto que estamos llegando a la última apostasía? Bueno, significa simplemente, ¿verdad?, que así como terminó en el Antiguo Testamento la nación de Israel, donde Dios le concede el divorcio a Israel, la iglesia, de acuerdo a la Biblia, porque se ha también predicado una enseñanza de que la iglesia va a conquistar el mundo, que la iglesia va a ganar a las naciones, México para Cristo, Argentina para Cristo, y esto no lo encontramos en la Biblia hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis en el reino milenial. Entonces, antes de que venga Cristo, dice, hallará fe en la tierra, dice en Lucas 17, dice Pablo, vendrán tiempos en que apostatarán de la fe, que significa apartarse del camino de la verdad, o salirse fuera o desviarse de los principios ortodoxos de la palabra de Dios. Entonces, la apostasía es simplemente personas que han profesado ser cristianos, pero que jamás fueron renovados, regenerados, bautizados con el Espíritu Santo, y que al venir precisamente las presiones sucumben
porque también hay cristianos que se podría llamar que se apartan por un tiempo, ¿verdad? Yo tengo un hijo que es pastor actualmente y él tuvo un problema gravísimo en su matrimonio, su esposa lo abandonó y él comenzó a tomar, etcétera, etcétera. Pero como era hijo de Dios, como tenía el bautismo del Espíritu Santo, como formaba parte del cuerpo de Cristo, la promesa en Hebreos es que Dios al que ama disciplina, y también existe el pecado de muerte, que es el pecado de muerte física, que Dios se lleva a casa a muchos cristianos para que el evangelio no sea blasfemado antes de tiempo. Entonces, hay la apostasía como la de Judas, que él nunca fue salvo, que es la persona que fue introducida de una forma, ahora sí que disfrazada, como dice Judas antes de Apocalipsis, hombres que entran a espiarnos y que quieren realmente llevarse las ovejas. Y es simplemente eso, ¿verdad? Estamos viendo la cantidad de barbaridades que se están introduciendo al cristianismo, herejías como nunca los habíamos visto, y cómo se ha relajado también la moral en cientos de líderes cristianos. Uh-huh. Vos sabés, Armando, que en la audiencia nuestra hay, por supuesto, de todos los grupos, pero señalaste dos y me gustaría que les dieras una palabra. El primer grupo es de la gente que cree ser cristiana porque tiene el hábito, la costumbre de ir a la iglesia, sabe cantar, inclusive ofrenda y todo, pero que no es, porque no ha tenido una experiencia de transformación en su corazón. Y me gustaría que le dijeras algo a esas personas. Pero también aquellos que están, como vos dijiste, contaste la experiencia de tu hijo, por alguna razón, culpas propias, culpas ajenas, apartados de la iglesia. Vos sabés que este canal, Canal Luz, llega mucho a ese grupo de gente que es muy grande. Por cada uno que hay en la iglesia, las estadísticas están diciendo que hay 2 afuera de la iglesia, que son de alguna manera de esta clase, como tu hijo, como otros. No quiero hacer más mención, ¿no? Pero que todos conocemos que fueron creyentes, que tienen al Señor porque se han apartado. Al primer grupo, ¿qué le dirías? Al que cree que es, pero no es. Es el mensaje que el apóstol Pedro precisamente envió. Hagan firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas va a ser mucho más difícil de caer. Entonces, ahorita, repito, es el tiempo en el que Dios nos está gritando a través de todo lo que estamos atravesando, a los que estamos en camino a purificarnos todavía más, como dice en Daniel capítulo 11, esforzarnos mucho más como líderes, como cristianos, y a los que todavía dudan y que realmente, como dices, pues yo soy cristiano simplemente porque fui a la iglesia, porque mis papás fueron cristianos, etcétera, etcétera, que tengan cuidado, dice 2 Corintios capítulo 13, que busquemos realmente estamos en la fe. Muchos me han preguntado, ¿qué evidencias puedo yo tener para realmente saber que soy cristiano? Y hay una que es, ¿verdad? Indudable, que es la oración. Realmente yo les dije a mis hijos cuando crecían, hasta que yo no los vea algún día orar, realmente hincados alguna vez ahí en su cuarto, leyendo la Biblia y hablando y compartiendo a Jesucristo, yo voy a dudar que aunque nacieron en un hogar cristiano, ustedes sean cristianos. Entonces, un verdadero cristiano es una persona que está tan apasionado por la verdad, como dice, el amor de Cristo nos constriñe, dice el Pablo a los Corintios, que no podemos evitar hablar de Jesús. Yo desde que me convertí fue una cosa que le hablaba al tendero, al panadero, al que vendía los tamales, al que pasaba, bueno, tenía yo un hambre tremenda de compartir a Jesús. Y si hay un cristiano que me escucha ahorita y yo le pregunto, desde que tú te convertiste, ¿a quién has ganado Cristo? ¿A quién le has compartido a Cristo? ¿A quién has llevado a Cristo a la cruz? Y me dices que a ninguno, pues voy a dudar realmente de tu cristianismo. ¿De cuánto tiempo oras? ¿Qué tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Amas la Biblia? ¿Te sientes mal a los 2 o 3 días que no lees la Biblia? ¿Sientes que te falta algo? Si estos sentimientos y estas emociones no están siendo experimentadas en tu alma, se puede dudar realmente que esa persona sea cristiana.
Bueno, tremendo mensaje, tremendo mensaje. Le quiero decir a la audiencia que estamos en vivo y no di los teléfonos y lo voy a dar el teléfono, porque lo tengo aquí en mis manos. 11-2777-0000. 11-2777-0000 para los que son de fuera de la Argentina, más 549 11-2777-0000. Ahora, por favor, saludos. Ya me han llegado muchísimos saludos. Todo el mundo, Armando te quiere saludar, dice que ven tus videos y todo lo demás. Solamente abro el micrófono para alguien que quiera hacer preguntas precisas acerca de lo que estamos hablando. Por favor, háganlo con mayúsculas y así me ayudan en la lectura. Le hablaste al grupo de los que no se sabe si son o no son. ¿Y qué le decís a aquel que está apartado? Se enojó con el pastor, se enojó con el músico. De mi iglesia, yo soy pastor hace 40 años, se ha ido gente porque se peleó con la novia, porque le prestó plata a alguien y no se devolvió. Y se fue, y se enfrió. ¿Qué invitación le haces, Armando, para que vuelva? Hay una advertencia muy, pero muy, muy, muy grave, ¿verdad? En el libro de los Hebreos, que dice que en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. El veneno más grande para todos ustedes que en este momento nos pueden escuchar, el veneno más grande que le puede afectar a un cristiano, inclusive abortar la misión que Dios tenía para tu vida, es el rencor o la amargura. Ahí ya no entras, yo digo, a la tierra de Canaán, no significa que no vas a ser salvado, pero Dios, como dice aquí, dejas de alcanzar, se corta la gracia de Dios en tu vida, porque dice Santiago 4 que la gracia de Dios se la da a Dios a los humildes, o sea que es manso y humilde de corazón. Entonces, una persona que no ha perdonado, que se amarga, que ya porque el pastor, que porque la esposa lo dejó, que porque el marido, etcétera, etcétera, y tú no has perdonado y mantienes ese veneno en tu corazón, no te imaginas de qué forma vas a retrasar tu crecimiento, que fue lo que pasó con el pueblo de Egipto. Salieron y 40 años dieron vueltas y vueltas en círculo en el desierto, y el círculo es una figura geométrica que parte de un punto y regresa al mismo punto. Ese es un círculo. La recta es un punto que parte y continúa extendiéndose. Entonces, una persona que está dando en círculos no llega a ningún lado. Y así hay miles de cristianos o millones en el mundo que amargados, con rencor, y quiero decirte que tenemos que blindarnos contra la amargura y contra el rencor. No podemos, repito, es un lujo que un cristiano pueda mantener falta de perdón contra alguien, porque en ese momento estás descalificado completamente para la obra de Dios. Alguien me pregunta, Armando, y intuyo que tiene un deseo genuino, son 2 líneas que me manda aquí, ¿no? Desde la Patagonia. ¿Cómo puedo volver al primer amor? Bueno, el camino de regreso a casa siempre es con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, desgraciadamente, es una palabra, metanoia en el griego, shuv, S-C-H-U-W en el hebreo. En el Antiguo Testamento se tradujo volverse. Cuando tú leas en el Antiguo Testamento que dice Dios, vuélvete a mí, esa es la palabra arrepentimiento, porque eso es lo que es el arrepentimiento también en el Nuevo Testamento con la palabra metanoia, que es más allá o un cambio de mentalidad, de proceder, de mente. Entonces, una persona no puede regresar a su primer amor hasta que antes no entienda que necesita reconocer su pecado delante de Dios. Y el arrepentimiento no es una vuelta de 90 grados, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, fuma
o toma o ve pornografía y dice, bueno, ya dejé la pornografía, ya dejé el alcohol, ya dejé el cigarro, ya dejé a mi amante, pero no se ha vuelto a Dios. Entonces, fue una vuelta de 90 grados. Y en ese sentido nos ganan los mormones, porque los mormones ni café toman. Entonces, no se trata solamente de dejar de hacer malas acciones, se trata de dejar de hacer malas acciones, pero volvernos a Dios, volvernos a la Biblia con un corazón contrito y humillado, que fue el mensaje a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 del Apocalipsis. Recuerda dónde caíste, haz las primeras obras, ¿verdad? Arrepiéntete, porque si no, que te quitaré el candelero de tu lugar. El peligro de todos esos cristianos que no se han arrepentido, que no se han vuelto a Dios ni a abrazar a Dios otra vez con todo el corazón, es que van a perder ese candelero, ¿verdad? Es la luz que tenemos dentro, y vamos a ser como la sal, donde vamos a perder el sabor y Dios ya no puede usarlos. Sabes, hay también, déjame decir unas palabras, Armando, hay gente que piensa que Dios no lo va a perdonar si se vuelve. La verdad, me fui, abandoné, traicioné al Señor, bueno, lo negué, sí. le mentí. Y tiene la idea, vaya a saber quién le pone esa idea, ¿no? De que no puedo volver, me da vergüenza, me va a reprochar, me va a sacar en cara mi fracaso. ¿Es así como Dios recibe a los que se arrepienten, Armando? Claro que no, y la idea se la puso el diablo, indudablemente, ¿verdad? Porque el diablo está interesado en pintarnos un panorama oscuro y decirnos ya Dios no te puede perdonar, para ti ya no te puedes levantar, nunca vas a poder enfrentar otra vez. Y el ministerio que nosotros tenemos como líderes, Juan Pablo, es el ministerio precisamente de la reconciliación. Sí. En nuestras iglesias en México tenemos nosotros ahorita como 22 o 23 pastores que estamos, que ya en sus denominaciones no los aceptaron porque cayeron en adulterio o porque abuso de confianza o robar o lo que tú quieras, pero vinieron a buscar ayuda con nosotros y se las vamos a dar. ¿Por qué? Porque Dios no deja caído al justo, dice la Biblia. Entonces, cuando una persona comienza a victimizarse, ya Dios no me va a perdonar, o soy demasiado malo, etcétera, etcétera, es mucha ignorancia de la doctrina bíblica. Entonces, cuando uno no conoce realmente, ni se ha discipulado, ni ha conocido a Dios de una forma clara, por tal vez nunca, no fueron a la iglesia, van un poco a la iglesia, esos pensamientos vienen y Satanás los explota al 100%. Bueno, y le decimos que lean Lucas capítulo 15, la famosa parábola del hijo pródigo. Perdón, le pido a todos que no me llamen por teléfono. No sé qué hacer ahora con el teléfono. Perdóname, Armando. La parábola del hijo pródigo. Dice, voy y que me ponga de obrero, ahí como un empleado más. Y el padre lo abrazó, ni le permitió ni que cuenten la historia y lo volvió a poner en el lugar de hijo. Así te va a pasar a vos si volvés hoy. ¿Dónde estés? Si te alejaste del Señor y de la familia de Dios, volvé, que el Señor te abraza y te perdona, te pone un anillo en el dedo y hace una fiesta si volvés, una fiesta. ¿No es cierto? Con mariachi y todo, Armando? Así es, con mariachis, cantando México lindo y querido. Todo esto, la apostasía y todo lo que está sucediendo en el mundo de la política, de la economía, ¿qué nos está diciendo? Mirando el futuro, lo que vos mencionaste, la segunda venida de Cristo. ¿Nos estamos acercando? ¿Podemos poner una fecha? Bueno, fechas no hay, ¿verdad? Pero podemos con toda la seguridad que nos da la Biblia saber claramente que a partir del 14 de mayo de 1948. Sí, adelante. Sí, adelante, Armando, sí. Correcto, sí, a partir del 14 de mayo de 1948, cuando Israel regresa a su tierra, podemos realmente saber que comenzó la cuenta regresiva de Dios. ¿Sí me escuchas?
Sí, sí, perfectamente. Ah, perfecto. Entonces, antes del 48, no podíamos nosotros realmente decir nos encontramos en los últimos tiempos. ¿Por Mm, qué? Porque si Israel no hubiera regresado a su tierra, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Si mm, Israel no hubiera regresado a su tierra, ¿de dónde iban a salir los 144,000 sellados de Apocalipsis 7? Si mm, Israel no hubiera regresado a su tierra, ¿cómo podría cumplirse la promesa de que iban a reconstruir un templo los judíos en el tiempo del anticristo? sí. Entonces, la entrada, el regreso, la restauración nacional de Israel nos habla claramente que a partir de ese tiempo Dios hizo que nosotros la iglesia volteáramos porque casi durante 2000 años Dios no se metió con Israel, fuimos nosotros, entramos, no es que hayamos tomado el lugar de Israel, porque el programa de Dios para Israel no ha terminado, Romanos 9, 10 y 11, pero cuando Israel regresa, fue un mensaje que Dios manda a los judíos diciéndoles, no me he olvidado de ustedes, y quiero decirles a ustedes, de ahí hay 150,000 judíos mesiánicos actualmente, o sea, étnicamente judíos que se han convertido a Jesucristo como el Mesías. Y a la iglesia nos está mostrando también que Dios no ha olvidado a Israel. Es una entidad completamente diferente a la iglesia. Entonces, hablando de las señales, en la Primera Segunda Guerra Mundial, podemos decir también, Mateo capítulo 24, siempre ha habido guerras, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, en 6,000 años de historia aproximadamente del ser humano, hemos tenido 25 años de paz. En 6,000 años, 25 años de paz. O sea, siempre ha habido guerras, pero hasta el siglo XX, nación contra nación, reino contra reino. La Primera, Segunda Guerra Mundial puede mostrarnos claramente que entramos al principio de los dolores. Y de Mm. ahí, 1976 a nuestros días, el Instituto de Sismología en Boulder, Colorado, nos habla que los temblores aumentaron casi el 65%. Y ahorita, ¿qué podemos decir? Ciclones, tsunamis, terremotos, bueno, la pandemia, pestes. Estamos verdaderamente en los principios de dolores, Juan Pablo. Mm. Eh, eh, y la iglesia, ¿qué lugar ocupa en este momento? Porque tenemos la gran responsabilidad de predicar el Evangelio hasta el último día. Dijiste algo hace un rato que, bueno, no quiero entrar en todos los caminos que me da tu exposición, Armando, pero es cierto, hay mucha gente que piensa que la iglesia va a prosperar, va a crecer, va a terminar unida, va a cambiar el color y el ambiente del mundo, va a reinar la justicia y entonces va a venir el Señor Jesús a instaurar su reino eterno. Pero las cosas van de mal en peor. Es muy difícil hablar de ese otro camino y la iglesia en este último tiempo tiene una gran responsabilidad. ¿Qué lugar ocupa en este plan de Dios la iglesia en este último tiempo, Armando? Eso que acabas de mencionar se conoce, Juan Pablo, como la teología del reino, que Sí. hace 25, 30 años comenzó a introducirse de que la iglesia, vuelvo a repetir, vamos a conquistar el mal, y Argentina para Cristo, México para Cristo, ¿verdad? Y ninguna de estas cosas, no habrá ninguna, habrá siempre un remanente. En todas las naciones hay un remanente de cristianos verdaderos, entregados, santos que están siguiendo al Señor. Pero eso de que una nación sea para Cristo, ¿verdad? Son sueños de Cenicienta y de Santa Claus. Eso no está eso no está en la Biblia. La iglesia va a acabar en la apostasía, en lo que ya estamos actualmente viendo, alejándose de la verdad. Cada vez se contamina más el evangelio, cada vez se predica un evangelio más fácil y más barato, un evangelio donde la famosa teología de la prosperidad, dice, si tú me das, pues vas a sanar a tu hijo, etcétera, etcétera. Se juntan ahora por todos lados, todos los cristianos buscando un milagro de Dios, apartándonos completamente del camino de la fe. Y la fe, ¿verdad? No es por vista. Si yo veo una persona que se levante en la silla de ruedas y que es sanada, va a afectar mis emociones y mis sentimientos, pero ¿por cuánto tiempo? O sea, la fe es por el oír. Lo que cambia realmente al corazón es la palabra de Dios.
El poder se encuentra en la palabra de Dios, no en los milagros que nosotros podamos ser testigos. Y de que Dios sigue haciendo milagros y sanando, claro que sí lo hace. Pero la iglesia, de acuerdo a la Biblia, va a acabar en la apostasía y ya estamos viéndolo, desgraciadamente. Va a haber un avivamiento durante los 7 años de la tribulación, cuando los 144,000 judíos predican el evangelio. Un ángel los va a tener que ayudar, porque la iglesia pues ya no van a estar sellados de una forma especial, pero antes de que entremos a la tribulación, viene la apostasía y muy pocos, ¿verdad?, serán verdaderamente purificados, porque vuelvo a repetir, como viene el mundo, la presión del mundo, los afanes del mundo, los afanes de las riquezas y tantas tentaciones que hay actualmente van a hacer que los más grandes caigan también. Armando, al hablar vos de que se predica un evangelio distorsionado, por ejemplo, mencionaste la teología de la prosperidad, ¿no? No es que Dios no prospere al que se convierte. Yo he visto como Dios le cambia la vida a las familias, dejan el alcohol, dejan el cigarrillo, dejan el juego y comienzan a amar el trabajo, amar su profesión y empiezan a progresar naturalmente, pero no es esa la teoría de la teología de la prosperidad. Lo que lo mencionó Armando es, mándeme 100 pesos que yo voy a orar por usted, pero si me manda 200, voy a orar más por usted. Ese tipo de mensaje tan perverso, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debería volver a predicar en este tiempo? El remanente fiel, como vos le mencionás. El Salmo número 1, dichoso el varón que no ha caminado en pecadores ni se ha sentado con burladores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y todo lo que acabas de mencionar, todo lo que hace prosperará. Entonces tenemos que entender que la teología, Dios quien nos quiere prosperar. En 2 Juan le dice, yo deseo que prosperes tu vida y tu alma y todo. Dios nos quiere dar, es la vida en abundancia que Cristo vino a darnos. Y le dice Dios a Josué, si tú meditas día y noche, día y noche, día y noche, yo te prometo que todo lo que hagas va a prosperar. Entonces el pecado está en predicar un evangelio distorsionado y decir, ¿verdad? Lo único que Dios quiere es enriquecerte sin predicar las condiciones que se necesitan para que podamos nosotros entender que estas bendiciones vienen cuando nosotros siempre obedecemos lo que Dios nos manda. No puede haber bendición ni prosperidad si no hay obediencia. Y el mensaje del evangelio en síntesis, ¿cuál sería? El que la iglesia debe predicar, Armando. Cristo fue crucificado, fue enterrado y resucitado a los 3 días. Ese es 1 Corintios 15, el 1 al 4. Pero sí, qué bueno que hiciste esa pregunta, porque es lo que más énfasis nosotros les hemos dado a nuestros líderes. Yo le digo a un cristiano, inclusive hasta pastores les he dicho, si tú vas en el avión o en el camión, no sé, o tienes una oportunidad de 5 minutos de estar con una persona esperando en un consultorio, también un médico, ¿de qué forma en 2-3 minutos tú le compartes el evangelio de la gracia de Dios a esa persona? Y si la persona me dice, bueno, yo le digo que Dios lo ama y que Dios lo quiere mucho, etcétera, etcétera, digo, ese no es el evangelio. El evangelio es tan simple como esto. Dios nos ama, pero hay una barrera entre tú y entre Él. Y esa barrera se llama pecado. Y esa barrera tú no la puedes cruzar ni la puedes derribar por medio de tus buenas obras. Tengo buenas noticias para ti, porque es lo que significa el evangelio. Que Cristo hace 2000 años pagó en esa cruz y esa barrera fue derribada con su muerte en la cruz. Ahora Dios nos permite entrar y llegar hasta la cruz por los méritos y por lo que Cristo hizo en esa cruz con el derramamiento de su sangre. Ese es el evangelio de Jesucristo, que Dios nos ama, somos pecadores y Dios nos está esperando para que nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos venir a Él. Pero qué importante es predicar, como decía George Whitefield y los Wesley, hay que predicar primero la ley y después la gracia. O sea, no podemos decirle a una persona, ¿verdad? Es que Dios te ama, recibe a Cristo, como se está predicando actualmente, y pues todo el mundo levanta la mano
y ponen a Cristo junto a Buda, junto a Mahatma Gandhi, junto a Zoroastro, pero no se les hace claro de que somos pecadores y de que el pecado nos ha separado de Dios, que hemos violado los mandamientos de Dios, y el Espíritu Santo produce en nosotros esa convicción. Si no hay esa convicción de que una persona se sienta realmente mal delante de Dios, he ofendido a Dios, me siento mal, ¿qué hago? Y que gritemos, ¿qué hago con mis pecados? Como dijo el carcelero de Filipos, ¿qué necesito hacer? No podemos realmente predicar un evangelio ni estar seguros que esas personas recibieron y entendieron lo que es la gracia de Dios. Gracias, Armando. Vamos a seguir 10 minutos más, pero yo sé que hay emisoras que a las 11 de la noche cortan la transmisión. Yo creo que lo que nos acaba de decir Armando es muy directo, muy preciso. Así podemos despedir a aquellos que a las 11 de la noche ya tienen que seguir con su programación habitual. Canal Luz nos ha dado 10 minutos más. ¿Nos permitís seguir charlando con vos, Armando, 10 minutos más? Ah, estoy para servirte, Juan Pablo. Vos sabés que he recibido muchísimos mensajes, yo le pido perdón, no puedo leerlo, son muchísimos y muchos me preguntan dónde te pueden escuchar. Quizá podríamos promocionar un poco tu página, Armando, en este momento. Sí, se llama Armando Alducin Ministries, nada más. Nada más. Armando Alducin Ministries. Y tenemos un canal en YouTube también. Y nuestra página web oficial es Vida Nueva para el Mundo, todo junto, Vida Nueva para el Mundo.org.mx. Bueno, vamos a ver, le voy a pedir al equipo allí que está en el estudio si podemos poner Vida Nueva para México. ¿Cómo no era para México? ¿Qué pasó? ¿Creciste? Porque sí, al principio... ¿Cómo fue esa metamorfosis? 25 años. Sí. ¿Qué te llevó a cambiarle el nombre a la iglesia? Cuando ya salimos de México, cuando ya yo entré al canal Enlace en 1993, 94, y entonces pues ya comenzamos a alcanzar ahorita estamos en 58 naciones, gracias a Dios, hasta en la China, ya están traduciéndose a más de 8 idiomas también las conferencias. Y cuando ya sales de tu tierra, ¿verdad? De tu rincón, como decimos aquí en México, pues ya no es nacional, sino que ya pudimos alcanzar el mundo entero por la gracia de Dios. Qué hermoso. Vida nueva para el mundo. Correcto. No hace falta, todo el mundo ya sabe que usando el rabino Google contesta todo y te lleva a todos lados. Así que es una tremenda oportunidad la que nos da la tecnología de poder escuchar las prédicas de Armando Alducin. En este último tiempo estás muy concentrado en las señales del último tiempo. Hay una serie que empezaste hace poco desde tu casa, pero no me acuerdo el título ahora, pero vi que está el 1, el 2, el 3. ¿Cómo se llama esa última serie, Armando? Así es, la clase, la futura religión mundial. La futura religión mundial. Sí. Bueno, un poco nos adelantaste en este momento. Y si hay en la audiencia personas de otras confesiones, particularmente de la Iglesia Católica, hay gente que piensa, bueno, si es católico es cristiano. Y hay gente que piensa, si es evangélico es cristiano. Y a esta altura empezamos a descubrir que ninguna de las dos aseveraciones es correcta, ¿no? Uno es cristiano cuando tiene a Cristo, no cuando tiene una religión. Pero a las personas de otras religiones, ¿qué mensaje le das? Pensando que vos arrancaste de casi cura hasta que pasó esa chica en bicicleta, y después Nietzsche y Darwin y todos esos, y después la palabra de Dios. ¿Qué le decís a alguien que está en la búsqueda como vos estabas? Sí, a mí lo que más me impactó para convertirme fue eso, ¿verdad? Yo ya estaba, convencido que la religión no me iba a aportar nada positivo, y cuando mi hermano me dice, Jesucristo no es una religión, Él no bajó del cielo hace 2000 años para traer otra religión de las miles de religiones
que abundan en el mundo. Y fue el mensaje que le dio Cristo a la mujer samaritana. Era una mujer inmoral, casada 5 veces, viviendo en amaciato con alguien que no era su marido, pero muy religiosa. Y le dice la mujer samaritana, mis padres me dijeron que adoráramos en este monte, ustedes dicen que en Jerusalén. O sea, esta mujer hace 2000 años tenía el mismo problema que las personas que me acabas de mencionar. ¿Cuál es la verdadera religión? Usted que los evangélicos, que católicos, que mormones, etcétera, etcétera. Y la respuesta de Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Mujer, créeme a mí. O sea, no le creamos a nadie, creámosle a la persona de Jesucristo. ¿Y dónde lo podemos estudiar? En las Sagradas Escrituras. Si tú nos estás escuchando, ven a la Biblia y comienza a leer el Evangelio de Juan. Y en la noche dile ahorita antes de acostarte, a Dios, Padre, yo quiero conocer a Jesucristo, yo quiero tener una relación personal contigo y quiero realmente descubrir que tú vives y que puedes entrar a mi vida resucitado. Y Dios lo va a hacer porque dice, ¿verdad? Nadie que venga a mí, yo lo he hecho fuera. Entonces, el mensaje es, el cristianismo no es una religión. La palabra religión viene de re, que significa volver o regresar, y digo, ligar. Una persona religiosa es una persona que está tratando de volver a ligarse con Dios a través de un sistema de ceremonias, de liturgias, que miércoles de ceniza, que esto y que por acá y por allá, peregrinaciones. Y el cristianismo es Dios ya nos ligó, ya nos unió con Él por medio de la cruz de Cristo. Gracias, Armando, gracias. Muchas gracias por este tiempo. ¿Cómo podemos hacer para tenerte como un visitante asiduo de nuestro programa La Puerta Abierta? Si yo fuera mexicano, te invitaría a comer algún taco por allí. Aquí un asado, con un asado. ¿Cuántas noches como esta me das de tu vida por un asado? Bueno, no, si me invitas taco, no, porque aquí hay mucho taco, ¿verdad? sí, Invítame a un asado argentino, precisamente, y así sí voy a Argentina. Juan Pablo, las veces que tú gustes, estoy para servirte, de veras, me da mucho gusto conocerte. Te felicito por la obra que estás haciendo. Amo al pueblo argentino, tengo mucha carga por Argentina también. Y cuenta conmigo, por lo menos una vez al mes podemos tener estas reuniones. Bueno, buenísimo, buenísimo lo que nos acabas de decir. Tremendo privilegio. Gracias a todos los que han participado. Lamentamos una pequeña demora en el inicio. Ha sido un privilegio y yo le voy a pedir algo a toda la audiencia ahora. Vamos a orar por Armando Alducín, por el doctor Armando Alducín. Dios lo ha levantado como una voz profética en este tiempo. Y vamos a orar para que el Señor le dé mayor sabiduría todavía. Parece que es muy sabio, pero puede tener un poco más todavía. Y que le dé fuerza física para poder avanzar, para poder tener ganas de predicar el Evangelio. Y también vamos a pedir otra cosa más, que pueda él contar con el amor de toda su congregación y de todos los hermanos que le siguen, para que esta voz que Dios ha levantado en nuestro continente llegue bien lejos. Así que le pido eso, oremos por nuestro hermano Armando Alducín. Gracias, Armando. Que Dios le bendiga. Nos encontramos aquí mañana. Claro. Que tenga una buena noche. Igualmente, Juan Pablo. Gracias.